En primer lugar, cabe señalar que, no sé si con gusto o con crueldad, hace 40 días los compañeros de mi partido me designaron para presidir esta Comisión de Presupuesto y Hacienda Integrada, en una responsabilidad que como recién llegado no parecía poca. Durante estos 40 días tratamos de mantener un clima en la comisión y creo que ese fue el mejor de los éxitos. Poder haber trabajado durante 40 días con lealtad, con respeto, con entendimiento y escuchando a todos. Por supuesto que alguna vez se nos fue la voz, que alguna vez le erramos, como todos, y si alguien nos tuvo que sufrir en esas actitudes, más allá de ya haber pedido las disculpas personales, corresponde hacerlo acá también en el plenario. Agradecerle a todos los senadores la colaboración y sobre todo agradecer al plantel de funcionarios administrativos y de servicio que han estado trabajando de una forma efectiva, dedicada y hasta cariñosa, que realmente nos llena de satisfacción y que esperamos que la presidencia tenga con ellos el reconocimiento que corresponde a su delicada labor. Dicho esto, vamos a iniciar un informe de la rendición de cuentas que, como bien lo dice su nombre y a veces nos olvidamos, rinde cuentas de lo realizado durante el último y los últimos años de este gobierno. Que si habría que ponerle el título, es sin duda la rendición de cuentas de un gobierno que ha cumplido, que ha sido ampliamente satisfactorio con sus metas y que ha dado respuestas claras en las cosas que importa a la gente. Crecimiento, trabajo, inversión, disminución de pobreza, intensividad de los planes sociales, gasto social mayor y mejor dirigido, crecimiento de las respuestas en salud, y así podríamos seguir y recorrer casi sin dejar nada de las acciones del país donde las respuestas no hayan sido satisfactorias, mejores que lo que había y sobre todo de un gran optimismo frente a la recuperación asombrosa, frente a la serie de crisis que nos han tocado vivir. Otro título sería que ni el palo en la rueda adentro, ni el palo en la rueda de las cosas internacionales lograron frenar la marcha de un gobierno coaligado y comprometido con el crecimiento de su gente. Durante el año 2022 se registró un importante crecimiento de la actividad económica, acompañado por la recuperación de la inversión, el empleo y el aumento de la formalidad del mercado laboral. Además de iniciarse una etapa de recuperación en el salario real que junto a las políticas sociales implementadas llevó a una disminución de la pobreza de los hogares. La economía creció un 4,9 real en el 2022, luego de haber aumentado 5,3 en el 2021. El crecimiento del nivel de actividad en 2022 se dio al impulso de las exportaciones, del consumo de los hogares y de la inversión, mientras que en el primer semestre del año se registró un crecimiento interanual de 8,6%, impulsado por una excepcional demanda externa, la creciente inestabilidad internacional sumada a la situación de sequía que se fue agudizando sobre el final de año, llevaron a una desaceleración en el ritmo de crecimiento durante la segunda mitad del año, que llegó a un 1,5% en términos anuales. En promedio del año 2022 se registraron aproximadamente 40.000 personas ocupadas netas más, y el promedio de ocupados anual superó los niveles de 2019, con una mejora relativa en el interior del país, donde se generaron el 65%. A su vez, la tasa de desempleo promedio se situó en 7,9 en el año, un punto porcentual menos que en 2019, antes de la pandemia.
La mejora en el mercado laboral también se reflejó en la continua reducción de trabajadores en el sistema de seguro de desempleo y en la disminución de la informalidad del mercado laboral y en la que se encuentra a niveles menores que los de prepandemia. El salario real, tal como se comprometió, comenzó a recuperarse en el 2022, cerrando el año con incrementos tanto en el sector público como en el privado. Un dato que era una cosa a diciembre y que hoy, 8 meses después, es aún mejor. El Gobierno continúa trabajando para reducir la pobreza, con especial foco en la primera infancia. La mejora del nivel de actividad y del mercado laboral, unida a la implementación de políticas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia y de la suba de precios que afectó el costo de productos de primera necesidad, determinaron una disminución de la pobreza en las personas de 0,7 puntos porcentuales en 2022. Ello implica aproximadamente 23.000 personas menos en situación de pobreza respecto al 2021, situación que no nos deja conformes, pero que marca no solo haber podido parar un problema permanente de nuestro país, sino haber iniciado el camino de la recuperación y la disminución de la pobreza. La mejora en los indicadores socioeconómicos se logró en un contexto internacional adverso, de bajo crecimiento económico mundial, alta inflación e inestabilidad financiera. Las autoridades también tomaron un conjunto de medidas focalizadas que apuntaron a mitigar el impacto de esta situación, como la reducción de tarifas arancelarias y tasa en importación de productos alimenticios. Asimismo, la política monetaria acentuó su instancia contractiva. Todo ello permitió que, a diferencia de lo que sucedió en términos globales, donde la inflación mundial aumentó de 4,7 en 2021 a 8,7 en 2022, en Uruguay se logró frenar el impulso inicial de los precios al consumo, cerrando el año con un 8,3% anual, 0,3 por encima del cierre del 2021 y destruyendo aquellos discursos de carestía, de inflación descontrolada que estamos aburridos de escuchar. El país se encuentra frente a un evento continuo de déficit hídrico severo, iniciado en el 2020. La profundidad del mismo llevó a que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declarase 4 emergencias agropecuarias del año 2020. La última de ellas en octubre del 2022. El agravamiento del déficit hídrico en la zona centro-sur del país acarrió dificultades en el abastecimiento de agua potable a la población, lo que llevó a que en junio del 2023 se declarase la emergencia hídrica para esta zona del país. Como consecuencia de ello, se dispusieron una serie de medidas de apoyo focalizadas con el fin de mitigar el impacto de dicho fenómeno en la población, especialmente en aquellas personas más vulnerables desde la perspectiva sanitaria y socioeconómica, con el objetivo de asegurar a la ciudadanía los recursos necesarios para enfrentar la emergencia hídrica y a fin de dotar de transparencia a los gastos derivados de esta emergencia, se decidió la creación del Fondo de Emergencia Hídrica. La situación macroeconómica actual se enmarca en una política fiscal que desde el 2020 se ha guiado por un manejo responsable y prudente de los dineros públicos como condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento económico del país. La regla fiscal se cumplió por 3 años consecutivos y la trayectoria de deuda logró reducirse luego del fuerte incremento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19, tal cual aconteciera en el mundo entero. Se cumplieron, una vez más, todos los objetivos trazados, no solo a nivel de metas cuantitativas, sino particularmente a la hora de responder a las necesidades prioritarias de la sociedad. En 2023 se dio un paso más y como resultado de la nueva política fiscal responsable se dispuso un alivio a la carga tributaria. Un alivio a la carga tributaria en 2023, tal cual se había anunciado antes de ser gobierno. Estos beneficios llegaron a más de 327.000 trabajadores y 179.000 jubilados y pensionistas, especialmente los de menores ingresos. Las modificaciones dispuestas para los impuestos de micro y pequeñas empresas permitieron continuar profundizando el apoyo que esta Administración les ha otorgado desde el inicio, beneficiando en esta ocasión
a 35.150 micros y pequeñas empresas. La reasignación de ingresos tributarios se estima en 150 millones de dólares anuales. Reflejando la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos, durante 2022 y en lo que va de 2023, Uruguay recibió un fuerte respaldo de los inversores y de las 5 agencias que califican el crédito soberano del país, todas las cuales mejoraron la nota de calificación crediticia o su perspectiva, y estamos hoy en un nivel de nota crediticia que el Uruguay jamás alcanzó antes. En sus respectivos informes, las calificadoras coincidieron en destacar el manejo fiscal prudente y creíble, la robustez de la nueva institucionalidad fiscal, las reformas estructurales en marcha, en particular la de la seguridad social, la resiliencia de la economía a los shocks externos y el fuerte flujo de inversión extranjera directa en distintos sectores de actividad. Así nos ven los que nos miran sin colores, los que nos miran desde afuera y le quitan a la opinión el interés propio o el interés político. Estas mejores crediticias son importantes porque contribuyen a reducir el costo de financiamiento del gobierno y la carga de intereses, liberando recursos públicos para la implementación de políticas sociales y la inversión pública, a la vez que incide en la reducción del costo crediticio para empresas e individuos del país. En 2022 fue aprobada la Ley de Reforma de Seguridad Social, que crea un sistema previsional común, una reforma necesaria por razones demográficas, de justicia social e intertemporal, de sostenibilidad fiscal y de fragmentación del sistema. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, la reforma frena la tendencia creciente del gasto previsional y permite estabilizar el gasto estatal en pasividades en torno a 10% del PBI. Este aspecto es central desde el punto de vista de la justicia entre generaciones, evitando una carga desproporcionadamente alta sobre los trabajadores en actividad en las próximas décadas. Y acá me detengo para prender la luz amarilla de que distintas acciones políticas ponen este paso en riesgo, junto a poner en riesgo también el ahorro individual de 1,5 millones de uruguayos que pueden llegar a ver cómo se les roba lo que hicieron durante muchísimos años. Por otro lado, durante 2022 se realizó un fuerte trabajo preparatorio para continuar avanzando en la implementación de la transformación educativa, cuyo objetivo es la mejora de las trayectorias y los aprendizajes de los estudiantes desde el nivel inicial hasta la educación media superior, así como la reducción de la significativa inequidad educativa que existe en el país. En relación con las políticas sociales, las mismas han continuado focalizadas en la población vulnerable, desarrolladas desde el MIDES con programas de respuestas transversales en múltiples temáticas: juventud, género, discapacidad, cuidados a personas mayores, afrodescendencia, derechos humanos, entre otros. La pandemia puso de relieve la importancia de la salud mental. Atendiendo esta problemática, el Gobierno ha formulado un Plan Nacional para la Salud Mental y el tratamiento de las adicciones, potenciando planes y respuestas institucionales ya existentes y creando nuevas. Para ello, en esta rendición de cuentas se destinarán recursos adicionales por 23 millones de dólares a efectos de implementar dichas acciones a través de la articulación de un conjunto de instituciones públicas y privadas involucradas. Por primera vez en los 30 años de existencia del Mercosur, se aprobó una rebaja generalizada del arancel externo común, extrazona que en el caso de Uruguay alcanzó al 67% de las categorías de producto. El año 2022 fue un año récord en lo que refiere a la inversión de infraestructura, que sumado a la inversión pública en vivienda, llegó a los 2.478 millones, ejecutados en el año alcanzando 3,5% del PIB. Ello permitió amortiguar los efectos adversos de un contexto internacional negativo para la actividad económica y de ese modo contribuir a la reactivación y a la generación de puestos de trabajo en todo el país. Para todo el quinquenio 2020-2024, la inversión en infraestructura, en conjunto con la inversión pública en vivienda, se proyecta que alcanzará los 11.476 millones. Uruguay cuenta con ventajas competitivas en el mundo científico y tecnológico, así como en el desarrollo de energías renovables
para aspirar a posicionarse como un hub de innovación en América del Sur. Prueba de ello es el valor récord de las exportaciones de servicios globales, hub, alcanzados en 2022. En síntesis, en 2022 se cumplieron los objetivos trazados, no solo a nivel de metas fiscales cuantitativas, sino particularmente a la hora de dar respuesta a las necesidades prioritarias de la sociedad. La política económica que ha llevado adelante esta Administración ha implicado un cambio sustancial respecto del pasado. En 2022, al igual que el resto de las economías del mundo, la economía uruguaya se enfrentó a un escenario macroeconómico de incertidumbre, asociado a diversos factores, surgimiento de nuevas variantes del COVID-19 con mayor grado de contagio, presiones inflacionarias a nivel mundial y la invasión de Rusia a Ucrania. Frente a este escenario, sumado a la situación de sequía severa que enfrenta el país, el nivel de actividad económica creció 4,9 en el promedio del 2022 a instancias del incremento de las exportaciones, la recuperación del consumo privado y la inversión. En este contexto es de esperar que la economía crezca a un ritmo de 1,3% este año, lo que implicaría un aumento neto de 12.000 personas más ocupadas, el avance de obras de vialidad, la puesta en marcha de la segunda planta de UPM, la recuperación de la demanda externa y la recuperación del salario real sustentan una proyección de crecimiento superior al 3% anual en 2024. En el promedio del año 2022 se registraron 40.000 personas más ocupadas en términos netos en comparación con el promedio del 2021, año en el cual se recuperaron casi la totalidad de los ocupados que habían perdido su trabajo en la pandemia. De los aproximadamente 40.000 ocupados netos adicionales del año 2022, alrededor de 26.000 corresponden al interior del país. Esto implica que cerca de un 65% del empleo generado a nivel nacional fue en nuestro interior. Si se analiza por ramas de actividades, en 2022 la recuperación del empleo más importante se registró en el sector agropecuario y en el sector comercio y servicios. El aumento en el número de ocupados netos se corresponde fundamentalmente con el incremento de ocupados formales, que llegan a 45.000 en promedio, mientras que los ocupados informales se redujeron 5.000 en promedio. La tasa de informalidad continuó disminuyendo en 2022 hasta llegar a diciembre de este año a un 20%, siendo menor a la registrada en el promedio del año 2019, donde alcanzaba un 24,9%. La mejora del mercado laboral se refleja también en los beneficiarios del seguro de desempleo, que registraron en 2022 un descenso de 20.000 personas en comparación con el promedio de 2021. La pobreza se redujo más en el interior que en Montevideo durante 2022. La pobreza en personas de Montevideo fue de 12,8, en las localidades del interior del país de más 5.000 habitantes fue de 8,6 y en las de menos de 5.000 fue de 9,1. Es de esperar que la economía uruguaya, luego de mostrar cierta desaceleración en la primera mitad del año, producto del impacto negativo de la sequía y de la desaceleración global, comience a registrar cierto dinamismo en su ritmo de crecimiento, impulsado principalmente por el consumo de hogares a instancias de la recuperación del salario real y del empleo. Desde la perspectiva de la oferta, se proyecta un fuerte impulso del sector industrial tras el comienzo de la operativa de la nueva planta de UPM. Así, en promedio de 2023, a nivel de actividad económica, verificará un crecimiento promedio anual de 1,3% en términos reales. Por primera vez en varias décadas se concretó una rebaja de impuestos en el país. Esto fue gracias al manejo prudente de las finanzas públicas. La responsabilidad del Gobierno en las finanzas es lo que permitió el inicio de esta gestión, disponer de las ayudas sociales necesarias durante la emergencia sanitaria, sin necesidad de incrementar la carga tributaria del contribuyente, más allá de los pedidos de algunos. Los objetivos de las medidas de alivio tributario fueron dos: aumentar el ingreso disponible de las personas con foco en los contribuyentes de menores ingresos y continuar profundizando el apoyo que esta Administración ha otorgado a los micros y pequeñas empresas. La reasignación de ingresos tributarios de estas medidas se ha estimado en 150 millones anuales, las cuales ya estaban incorporadas en las proyecciones fiscales presentadas
en la pasada rendición de cuentas. Dicho monto total se obtiene a partir de una renuncia fiscal de 80 millones de dólares en la recaudación del IRPF sobre las rentas de trabajo, una menor recaudación por IAS de 30 millones anuales y medidas de alivio tributario a las micros y pequeñas empresas que se estima que implicarán una renuncia fiscal de 40 millones de dólares anuales. Por su parte, la reducción del IRPF se tradujo en un alza de la masa salarial líquida de casi 0,5%, según lo consignado por el INE en el mes de junio pasado, en ocasión de la publicación del resultado del índice medio de salario del mes de abril del 2023. Cabe esperar, por tanto, que en el caso de los contribuyentes de menores ingresos, el impacto a nivel de salario líquido haya sido significativamente mayor a ese número. Las inversiones en primera infancia son críticas para el desarrollo económico de cualquier país. La evidencia muestra que el retorno de las inversiones en primera infancia es muy alto, ya que los niños que reciben una educación y atención de calidad son más propensos a tener mejores habilidades sociales y emocionales, mayores logros educativos, mejores salarios y mejor salud en su vida adulta. Dada la relevancia de los primeros años de vida sobre el ciclo de vida de las personas, esta Administración decidió poner un foco especial en dicho rango etario. Como resultado de la Ley de Rendición de Cuentas del año 2020, se asignaron para primera infancia 2.117 millones de pesos anuales, incrementales en forma estructural. La nueva institucionalidad fiscal se instaura con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a la vez que se sostiene y eventualmente aumenta el gasto social a lo largo del tiempo sin comprometer la capacidad de pago, la estabilidad económica del país ni aumentar la carga contributiva de los contribuyentes. El cumplimiento de la regla fiscal ha sido determinante en la mejora de calificación de riesgo del país, con los consiguientes beneficios que ello conlleva. Desde el 2020, la política fiscal tiene como objetivo un manejo responsable y prudente de dineros públicos como condición necesaria para la estabilidad macroeconómica que atraiga inversión, incremente el crecimiento potencial de la economía uruguaya y con ello genere empleos de calidad que deriven en mayor bienestar a los uruguayos. Este manejo prudente de las finanzas públicas fue decisivo en la mejora crediticia del país en los últimos 2 años. En 2022, el país logró alcanzar la mayor nota de crédito en su historia, BBB+, apenas un escalón por debajo de la selecta categoría A. Esta mejora crediticia es importante. Reduce el costo de financiamiento del gobierno con la consiguiente liberación de recursos públicos para la implementación de políticas sociales y a la vez reducción del costo crediticio en empresas e individuos del país. Como planes de acción, la implementación del programa financiero se asienta en los siguientes pilares: continuar impulsando la desdolarización de la deuda a tasas fiscalmente sostenibles, mantener acotado el riesgo de refinanciamiento de la deuda, mantener y reforzar el financiamiento disponible de los organismos multilaterales de crédito y continuar la estrategia de manejo de activos y pasivos del sector público consolidado. Respecto al gasto presupuestal del 2022, creció en un 3,22% en términos reales durante este año, respecto al 2021, alcanzando así la cifra de 772.272 millones. El nivel de ejecución presupuestal fue de un 97% de los créditos otorgados, manteniéndose estable respecto al año anterior y situándose en torno al 26% del PIB. La ejecución presupuestal en la Administración Central y de los organismos del artículo 220 ascendió a 362.078 millones, lo que significó un incremento de 3,8 en términos reales respecto al año anterior. En el caso de la Administración Central, los gastos totales se incrementaron un 6,2% real anual. Las remuneraciones se contrajeron un 3% real respecto a 2021. Todos los incisos acompañaron este desempeño, excepto el Ministerio de Defensa
y el Ministerio del Interior, que presentaron incrementos reales en estos rubros. Los gastos de funcionamiento experimentaron un aumento del 7,7% en términos reales respecto al año anterior. Dicho incremento está aplicado principalmente por las nuevas acciones implementadas por el Ministerio del Desarrollo Social y por el Ministerio del Interior. Por un lado, el MIDES llevó adelante nuevas medidas para mitigar las vulnerabilidades socioeconómicas de la población más desfavorecida. Las mismas se vieron plasmadas a través de las asignaciones presupuestarias del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y en un incremento de la cobertura de personas alcanzadas por AFAM-P por la eliminación del límite de ingresos para acceder a dicho beneficio. A su vez, a partir del segundo semestre del 2022, se implementó el aumento del 4% en el monto de las transferencias de la tarjeta Uruguay Social y AFAM-P, y un complemento de esta última con destinos a prenatales y niños de hasta 6 años. Se registran, de acuerdo a su naturaleza, entre gastos de funcionamiento e inversiones, lo que afecta a la comparabilidad de los datos con el ejercicio anterior, en el caso de las PPP. Esto se verifica en el caso del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que si bien presenta incremento total del gasto asociado a las PPP del Ferrocarril Central, disminuye los gastos de funcionamiento en el presente ejercicio respecto al anterior. Con respecto a las inversiones, las mismas se incrementaron en un 22,5% en términos reales respecto al año anterior, originado principalmente por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Ambiente y Ministerio del Interior. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente realizó inversiones con destino a la implementación de programas de mejora en la gestión de residuos sólidos y sitios contaminados para la adquisición del equipamiento para el laboratorio ambiental y para vehículos. El Ministerio del Interior incrementó su flota automotriz destinada al patrullaje a través de la compra de camionetas, autos, motos, así como el recambio de la flota ya existente. Para el personal policial se adquirieron chalecos balísticos, cámaras corporales, tablets y espirómetros, así como también drones aéreos, visiones térmicos nocturnos, entre otros. Adicionalmente, se adquirieron vehículos especializados como autobombas forestales, camiones autobombas urbanos, camionetas polivalentes para la extinción de incendios, así como otros instrumentos para estos fines. Además, se incrementó la cobertura de equipos de videovigilancia en diferentes zonas del país y se ampliaron las funcionalidades del sistema del Guardián para aumentar la capacidad de interceptación legal de comunicaciones. Los gastos de los organismos del artículo 220 de la Constitución se incrementaron a un ritmo de un 1,9% real respecto al año 21. Las inversiones, al igual que en la Administración Central, son las que explican el desempeño global de estos organismos. Las remuneraciones cayeron un 0,1% real respecto al año 2021, disminuyendo en menor medida que el año anterior y evidenciando así la política de recuperación salarial comprometida en esta administración y que fuera establecida en el artículo 4 de la Ley de Presupuesto Nacional, lo que se consolida también con las partidas asignadas a partir del año 2023 para las áreas de la educación. En lo que respecta a los gastos de funcionamiento, los mismos se incrementaron en un 6,3% real respecto al año anterior. Este aumento se explica principalmente por el aumento de gastos de ACE en los servicios asistenciales, entre los que se destacan productos medicinales, servicios médicos, material médico, contrataciones de CTI y traslados, así como en otros gastos operativos y en menor medida por INAU, por los gastos de funcionamiento asociados a la atención en primera infancia. Descanso, saludamos a las alumnas y alumnos que nos estuvieron visitando del Liceo del Lagomar, ¿verdad? ¿Sí? Del Departamento de Canelones, grado 4, 5 y 9. Muchas gracias por visitarnos. Esperemos que puedan disfrutar la recorrida por la Casa de la Democracia Uruguaya. Las inversiones presentaron un incremento del 11,2% en términos reales respecto al año anterior. Se explican principalmente
por incremento en las inversiones en ANEP, para el Fondo de Infraestructura Educativa y por las asignaciones de primera infancia, una vez más destinadas a INAU para ampliar la población atendida a través de los CAIF a partir del aumento de cupos y la construcción de nuevos centros con foco en las familias de primer y segundo quintil de ingresos. Si nos referimos a la estructura del gasto, los incisos de la Administración Central y de los organismos del artículo 220 de la Constitución mantuvieron su participación en total del gasto. La Administración Central se ubica en un 21,4% del total del gasto del 2022 y los organismos del artículo 220 en un 25,5%. Respecto a las asignaciones para el 2024 establecidas en las leyes presupuestales, podemos destacar que el presupuesto nacional y las rendiciones de cuenta como instrumentos mediante los cuales se logran concretar los compromisos asumidos en el programa de gobierno, se encuentran enmarcados en los principios de responsabilidad en el cuidado de las finanzas públicas como base fundamental de la estabilidad macroeconómica y se construyeron de forma consistente con los 3 pilares de la nueva institucionalidad fiscal. En este rumbo, en etapas de elaboración del presupuesto nacional, se aplicaron medidas que contribuyeron a la disminución del déficit fiscal para asegurar las condiciones para una trayectoria sustentable de las cuentas fiscales y la deuda pública, con los resultados que hablamos anteriormente. Mediante la revisión profunda de la composición del gasto, se readecuaron las propuestas presupuestales de gasto de funcionamiento e inversiones respecto a la ejecución de años anteriores. Se gestionaron de manera más eficiente los recursos públicos y con esto se logró cumplir con los objetivos prioritarios definidos por el Gobierno dentro de los límites fiscales. El presupuesto nacional 2020-2024 y las rendiciones de cuenta 2020 y 2021 asignaron incrementos presupuestales respecto de la línea de base. Para el 2024 se asignaron 12.535 millones de pesos en el presupuesto nacional, mientras que en las rendiciones de cuenta 2020 y 2021 se asignaron 2.128 millones y 20.689 millones adicionales, expresados a valores de cada ley. Estos montos y lo que se analizan a continuación son meramente indicativos, en tanto no incorporan ajustes que pudieran corresponder por otra normativa específica, como ser los incrementos salariales, entre otros. Cada asignación presupuestal mencionada en este capítulo se encuentra presentada a valores de vigencia de cada ley. Con estas consideraciones, las principales asignaciones incrementales para 2024 respecto de la línea de base se resumen de esta manera. MIDES. En el presupuesto nacional se asignan 7.200 millones de pesos para asignación familiar Plan Equidad. Por otro lado, la revisión de cuentas 21 asignó recursos para el año 24 por 740 millones de pesos más, destinados principalmente al programa de salud mental y atención a los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas para personas con alta vulnerabilidad social. Ahí van 354 millones de pesos, y el fortalecimiento del sistema alimentario, donde van 260 millones de pesos, entre otros objetivos. En el Ministerio de Defensa, en el marco de un proceso de mejora salarial para el personal militar con salarios más sumergidos, se otorgaron distintos aumentos en las diferentes instancias presupuestales. El presupuesto nacional estableció incrementos salariales para el personal subalterno por 224 millones de pesos a partir del año 2021 y de 130 millones de pesos adicionales a partir del 2022 para el personal superior y subalterno. Adicionalmente, se le asignaron 169 millones de pesos para el personal que presta funciones de control fronterizo, complementando la misma con 88 millones de pesos adicionales en la rendición de cuenta 2020. A través de la rendición de cuenta 2021, se incrementan las asignaciones presupuestales en 928 millones de pesos a partir del 2023 para continuar con el proceso de incrementos salariales del inciso, así como también se asignan 270 millones de pesos para el pago de compensaciones por trabajo en horario nocturno. Asimismo, se crearon 68 cargos de personal subalterno para la Policía Aérea Nacional a efectos del cumplimiento de los cometidos del inciso en la implementación
del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para el Uruguay. Para cumplir con la Ley de Modificaciones al Sistema de Previsión Social Militar, en el presupuesto nacional se asignaron recursos que se incrementan gradualmente desde el 2021 hasta el 2024. Respecto al Ministerio de Interior, la rendición de cuentas 2021 asignó recursos incrementales por 2.078 millones de pesos a partir del año 2023. Dentro de los mismos se destacan 1.610 millones destinados a aumentar los salarios reales de los funcionarios del inciso y privilegiando aquellas remuneraciones más bajas, entre las que se encuentran los agentes ejecutivos y operadores de primer grado. Asimismo, se asignaron recursos por 566 millones para creaciones de cargos nuevos, principalmente para policías ejecutivos, de manera de continuar mejorando la seguridad pública y una mayor presencia policial en todo el país. Respecto a ACE, en el presupuesto nacional se otorgaron asignaciones incrementales respecto de la línea de base para reforzar los recursos humanos en ACE por 960 millones de pesos. Esto permitió la creación de cargos, extensiones horarias y adecuaciones salariales destinadas principalmente al primer nivel de atención al Hospital del Cerro y para el área de adicciones y de salud mental. Adicionalmente, la revisión de cuentas 2021 asignó recursos para el año 2024 por 1.441 millones de pesos para la creación de cargos adicionales y adecuaciones salariales con destino a los CTI, bases móviles, atención médica rural y otros servicios. Por último, a través del artículo 462 de dicha ley, se asignaron recursos por 125 millones de pesos para la retribución del presentismo de funcionarios médicos. En la ANEP, el presupuesto nacional aprobó recursos para el año 2024 por encima de la línea de base por un total de 355 millones de pesos con destino a la educación inicial e incremento de horas y o cantidad de docentes, mientras que la rendición de cuentas del 2020 asignó recursos adicionales por 80 millones de pesos para gasto de funcionamiento. La rendición de cuentas 2021 aprobó incrementos presupuestales por 1.966 millones de pesos. A su vez, fueron asignados 286 millones de pesos para la solución de inequidades salariales, partida que fue destinada a un aumento en la remuneración de directores, subdirectores e inspectores, el incremento de la unidad docente compensada de los maestros de tiempo completo de inicial y primaria y los profesores agrarios de UTU, entre otros ajustes salariales. Respecto a la UDELAR, el presupuesto nacional aprobó recursos para el año 2024 por encima de la línea de base por un total de 400 millones de pesos destinados a fortalecimiento del régimen de dedicación total, mejora de la calidad académica y para el desarrollo de la universidad en el territorio nacional. Por otro lado, la rendición de cuentas 2020 asignó recursos adicionales por 93 millones de pesos y la rendición de cuentas 2021 aprobó asignaciones por 280 millones de pesos destinados a reforzar los recursos del Hospital de Clínica con destino al tratamiento del cáncer de próstata y la creación de un centro de referencia de medicina materno-fetal, donde se colocaron 120 millones de pesos más. En la UTEC, para el año 2024, tanto en el presupuesto nacional como en la rendición de cuentas 2020 y 2021, se asignaron recursos por encima de la línea de base por 330 millones de pesos, 60 y 62 millones respectivamente, con destino a la consolidación de las carreras, la ampliación de la oferta educativa y la expansión en el territorio. En primera infancia, título que he repetido más de 10 veces ya a esta altura, el artículo 312 de la rendición de cuentas del 2020 estableció una partida anual de 2.117 millones de pesos a partir del 2022 para el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones destinadas a la atención integral a la primera infancia. Esta partida está asignada en inciso 23, partidas a replicar, en tanto tiene que ser distribuidas a los diferentes ministerios según los compromisos programáticos que se definan para el logro de estos objetivos. Los mismos se canalizan a través de convenios de cada inciso, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de la República.
el aumento salarial, el presupuesto nacional y la rendición de cuentas 2021 aprobaron recursos presupuestales incrementales y las normas legales necesarias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno para la recuperación del salario del poder adquisitivo de los funcionarios públicos el 1 de enero del 2024, así como también para la recuperación salarial por encima de los niveles prepandemia para los trabajadores estatales con remuneraciones más sumergidas. En diversos créditos dentro del inciso 24 se destaca el incremento de las asignaciones presupuestales para el año 2024 por lo correspondiente a los proyectos PPP por 10.444 millones de pesos. Por otro lado, en el presupuesto nacional se le asignaron 250 millones de pesos para el Fondo de Asimetría. En subsidios y subvenciones, en el año 2024 las principales asignaciones incrementales respecto a la línea de base corresponden a 646 millones de pesos con destino al Instituto Nacional de Colonización, 340 millones de pesos para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, para atender el natural crecimiento de los instrumentos de investigación y formación, y 252 millones destinados a Ceibal para la extensión de la cobertura del plan a bachillerato e implementación de un plan de entrega de laptop para contribuir al mejor aprovechamiento de las herramientas más sumergidas. Respecto a las asignaciones propuestas en esta rendición de cuentas, en el proyecto de ley rendición de cuentas 2022 se proponen asignaciones presupuestales incrementales por un total de 2.859 millones de pesos para el año 24. En esta ocasión se ha priorizado otorgar nuevos apoyos para quienes se enfrentan problemas de salud mental y adicciones. Y es por esto que el proyecto remitido al Parlamento propone una asignación total de 800 millones de pesos para hacer frente a la prevención, promoción, tratamiento, inclusión y rehabilitación en el marco del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones. Los incrementos referidos a salud mental y adicciones están destinados a ACE en 240 millones de pesos en el área para la promoción de la salud mental y atención. Adicionalmente, 120 millones serán asignados al Fondo Nacional de Salud a fin de dar una mayor respuesta institucional para la salud mental y el tratamiento de adicciones, fortaleciendo los planes existentes y creando nuevos. Al MIDES le corresponderá la ejecución de 95 millones de pesos dirigidos a la captación temprana, prevención y promoción de acciones para atender a la población adolescente y joven. Al Ministerio de Salud Pública, 85 millones de pesos para la detección de situaciones de autoeliminación, el desarrollo de un sistema que permita realizar acciones en tiempo real y ajustar los programas a las necesidades de la población. 80 millones de dólares para la Junta Nacional para el fortalecimiento de la Junta Nacional de Drogas, para el fortalecimiento de Red Nacional de Atención y Tratamiento de Drogas. En Cámara de Representantes sucedieron asignaciones importantes respecto a la rendición que fuera remitida por el Ejecutivo. Se destinaron allí 240 millones para la UDELAR, 8 millones para la UTEC, más de 30 millones para el Poder Judicial, en especial para la creación de los juzgados de familia. Corte Electoral, 16 millones de pesos. El INISA, 48 millones. El MEC, 50 millones. El MIDES, más de 28 millones. Para el Ministerio de Economía, 3 millones. Para la Presidencia, en especial en el sector nacional de la Secretaría Nacional de Deporte, 24 millones. Y en subsidios y subvenciones con destinos a organizaciones sociales, también hubo una reasignación de 11 millones de pesos, llegando así a la suma de 466.607.172 millones de reasignación en Cámara de Representantes. Acá, en el Senado, se reasignaron para los salarios más bajos del escalafón militar 423 millones. 80 millones más para sanidad militar y 20 millones más para las dietas docentes. Otra vez la UDELAR en buen lugar de reasignaciones.
Para el Hospital de Clínicas, una partida de 150 millones con destino al financiamiento de la ejecución que eran 30 más 30, ¿no? ¿Cuánto llevo? 30 más 15, ¿no? 45. Hasta una hora habíamos dicho. A ver. Hasta una hora habíamos arreglado para los informes. De acuerdo a lo de ayer, habíamos quedado que hasta una hora ambos pueden tener. Muy bien. A 45. ¿Cuánto van? A ver, ayer en coordinación manejamos esta situación 15, y habíamos quedado que tanto el senador que tiene el informe en mayoría como el de minoría iban a tener un tiempo mayor, por lo que estaríamos votando 15 minutos más. No es necesario porque hay acuerdo. Así que puede continuar, senador. Al final tienen 15 más para redondear. Eso es lo que dice el reglamento. Pero ayer en coordinación se quedó que podían seguir. ¿Cuánto me quedan entonces? ¿Sigo? Bueno, a pedido de la bancada del Frente Amplio... Puede seguir. Muy bien. Estábamos en Laudelar, donde con 150 millones de pesos con destino al inicio de las obras del nuevo Hospital de Clínicas y 100 millones con destino al financiamiento de una sala de hospitalización de salud mental. Para ACE se han asignado para la atención integral de la salud 30 millones, para el Hospital de San Carlos 20 millones en búsqueda definitiva del acelerador lineal del centro oncológico, algo que se compró 4 veces durante los últimos 15 años y nunca llegó, ahora empieza a llegar a San Carlos. Para el centro auxiliar del Río Branco, 8 millones. Para la mejora en los traslados, 5 millones. Casi 4 millones para detección horaria y 3.700.000 para el centro asistencial de Sarandí del Chic. Más de 3 millones para la red de atención primaria de Durazno. 2.300.000 para la red de atención primaria de Maldonado, que va a poder permitir una atención semanal en Pueblo Edén. Policlínicas de Durazno reciben una reasignación de casi 2 millones de pesos. 1,5 millones para la Comisión de Apoyo de Durazno a fin de fortalecer la asistencia ginecológica. En Comisión del Senado perfeccionamos también el artículo del presupuesto asignado para salud mental y adicciones, determinando la atención de ACE al personal militar y al personal policial, en el marco de acuerdos que suscriban estos organismos, acordando crear una comunidad terapéutica para 40 usuarios de sanidad militar y sanidad policial. El artículo 288 se reformuló el destino que se le da al fondo recaudado por multas por exceso de velocidad que aplica el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahí en especial cabe destacar que el 20% de lo producido por multas serán destinados a el crecimiento en el interior de los planes de la Universidad Tecnológica. Hay una partida reasignada de 20 millones de pesos a Laudelar para la adquisición de un resonador magnético para el hospital veterinario. El 10% también, esto ya lo dije. Para el Ministerio del Interior se reasignan 30 millones para viáticos para el escalafón de apoyo policial. Al INR se le reasignan 30 millones para mejora del servicio de alimentación y 8 millones para promoción del trabajo de las personas privadas de libertad. Para la contratación de servicios de interpretación virtual en lengua de señas para las comisarías, 300.000 pesos. Respecto al MEC, se reasignan 18 millones para los centros culturales nacionales. Para el Clemente Estable, para su equipamiento, se reasignan 10 millones de pesos. 8 millones para el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, el INAET. Una partida de 1.200.000 para el Centro Nacional de la CNRS, ni pienso decir esto en francés, en el marco del convenio que se celebrará con dicha entidad para la inauguración de un laboratorio internacional de investigación en matemáticas en nuestro país. Para el Archivo General de la Nación, 500.000 pesos para empezar a darle espacio
a otro nuevo archivo de la memoria. Para el MIDES, la atención a dependencia y discapacidad con destino al pago de técnico para los programas de rehabilitación integral y atención temprana, Tiburcio Cachón, 8 millones de pesos. Atención a dependencia y discapacidad para equipamiento y materiales para confeccionar las prótesis para personas con discapacidad, 3.700.000 pesos. Para el Parque Científico y Tecnológico de Pando, 5 millones de pesos. Para el Ministerio de Turismo, casi 40 millones de pesos destinados fundamentalmente a fomentar la zona de nuestro litoral con Argentina. Para el TCA, casi 60 millones de pesos que permitirán el inicio de una primera instancia en el territorio de todo el país. Una reforma postergada y necesaria. Al Tribunal de Cuentas 30 millones, al Poder Judicial 15 millones para poder culminar el trabajo del expediente electrónico, a la Fiscalía General de la Nación 25 millones de pesos para la creación de más cargos de fiscales adscriptos, recursos para el deporte, becas para deportistas federados hasta 30 millones de pesos, algo muy importante en año olímpico. Fundación Deporte, 8 millones, para la Iniciación Deportiva Federada Infantil, 6 millones. La Agencia Reguladora de la Seguridad Social se le reasignaron 30 millones, llegando así a un total de reasignación de 30,4 millones, a la que le debo sumar $1 millón más que ayer en acuerdo se destinaron y llegarán al plenario para el SODRE, para que el SODRE pueda aumentar sus prestaciones en obras y contratación de actores. El proceso de regularización de funcionarios que desempeñaban tareas permanentes en diferentes incisos bajo distintas formas de contratación se da inicio en esta rendición de cuentas, apuntando a fortalecer la institucionalidad de cada organismo. Ahí aparecen varios artículos, el 52 que refiere a todos los incisos del Estado, el 366 que permite la regularización del Ministerio de Ambiente, el 474 que permite la regularización de los funcionarios del INAU, el 517 ya permite pases en comisión para la JUTEP. También hay un capítulo dedicado a la extensión de derechos del sector público, reasignado por este cuerpo. Seguramente durante el tratamiento de la sesión va a haber una polémica respecto a la correspondencia no de una serie de artículos que generan exoneraciones fiscales. Entre ellas están las exoneraciones que se otorgan para realizar embarcaciones deportivas de bandera extranjera en el Uruguay. Está la exoneración para las empresas periodísticas de radiodifusión y televisión, tanto en temas de DGI como de BPS. La exoneración de todo recargo, incluso el mínimo impuesto aduanero a la importación, la tasa de movilización de bultos, tasa consular y en general de todo tributo a los bienes destinados a integrar el costo de equipos para el transporte y acopio de cargas, y una serie de exoneraciones que permiten facilitar y abaratar la regularización de los asentamientos. Por única vez y en general, respecto a lo mismo, vamos a dejar claro para la discusión que si bien la materia tributaria está reservada a la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, en todas las instancias de rendición de cuentas han sucedido estas cosas. Y como en la rendición de cuentas no se pueden enviar mensajes complementarios después de determinada fecha, se ha optado en el ámbito de la discusión previo a la sanción el Parlamento en ejercicio de su función legislativa puede incorporar artículos de dicha naturaleza al existir voluntad de aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Estamos ante un acto complejo que se perfecciona con la promulgación posterior del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, en la etapa de promulgación y ejecución de la ley, manifiesta expresamente su conformidad con las modificaciones tributarias acordadas en la etapa de discusión del proyecto de ley y, en ese sentido, cualquier vicio o duda queda saneado. En definitiva, señoras senadores, señores senadoras, iniciamos hoy la discusión en general de un proyecto de rendición de cuentas
que da cuentas precisamente de un buen gobierno, que da cuentas de cumplimiento, que da cuentas de crecimiento y que da cuentas también de un trabajo realizado sin diferencias y sin distinguir los distintos incisos, de forma que todos aquellos que formamos parte de este gobierno hemos empujado con fuerza y decididamente hacia el crecimiento del país, las mejoras para nuestra gente, la reorganización del Estado, el gasto mejor dirigido, el ahorro y cuidado de las finanzas públicas, la credibilidad internacional y sobre todo también la credibilidad interna de que estamos haciendo las cosas bien. Hay mucho para mejorar, no estamos orgullosos de todo, tampoco estamos pasando cuentas, pero simplemente de lo que recibimos hace 4 años estamos muchos, pero muchos pasos más adelante. Gracias, señora presidenta.